Los amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Ágora Sial Pigmalión del grupo editorial del mismo nombre. Nuestra casa, un lugar donde custodiamos las obras de nuestros autores y donde organizamos eventos muy diversos para su difusión. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes, entre los que distingo autores, personas muy apreciadas, y también quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen vía streaming, como es habitual, desde latitudes a veces incluso ignotas, pero sobre todo y especialmente desde Hispanoamérica, desde África y desde otros países europeos. Hoy tenemos un acto en el que vamos a hablar de una obra, de un autor, vamos a tener un reconocimiento a ambos y vamos a hablar de literatura, de amistad y sobre todo vamos a establecer puentes, a tender puentes entre la cultura, la lengua y la literatura española y la lengua, la cultura y la literatura árabe. Recibimos a un autor que ya es conocido, veterano en la casa, puesto que hemos tenido el placer de publicar dos de sus novelas anteriores y una de ellas incluso también traducida al inglés. Por tanto, esta es la tercera que aparece, pero en su haber, Maher Abderrahmane, periodista, escritor, una persona polifacética, tiene ya otras obras que publicó, por ejemplo, su primera novela en el año 2020, Le Dernier du Faucon. Después publicó El colibrí y la acacia en el año 23. En todas estas obras él se inspira en los hechos ocurridos durante la Revolución Tunecina y los focaliza y narra desde su doble perspectiva de periodista y de escritor, de narrador. Por tanto, nos está ofreciendo a través de estas novelas un retrato del paisaje político, cultural, sociológico y también del personaje, de los propios protagonistas, de personajes que, aunque son ficticios, pero están inspirados en personajes reales. Seguimos. Después de la novela El colibrí y la acacia, que es la primera que publica nuestro grupo editorial, publica posteriormente La mujer de la tumba ovalada, concretamente el pasado año, en 2025, pero no es la tercera, era la cuarta novela que se publicó antes que la que hoy presentamos, que es la tercera, Los fantasmas del vestíbulo. Pero Maher es una persona inquieta, un autor prolífico que acaba de sorprendernos con la publicación de un nuevo volumen, Narración de un agujero negro, que trata sobre cuestiones de tipo filosófico, sobre la naturaleza de la existencia humana, a través del tiempo, etc. Por tanto, estamos ante un creador en plena efervescencia creativa y, como digo, pues una persona que dentro de nuestro grupo editorial es un referente. Es un referente porque nos ha acompañado a las principales ferias del libro del mundo, especialmente en el mundo hispano, donde ya es un autor conocido. Hoy vamos a tener un acto de presentación muy especial, porque vamos a comenzar dicho acto con la entrega del Premio Internacional de Literatura Árabe, Ibn Arabi 2026, que ha reconocido el trabajo de Maher Abderrahmane en esta obra y prácticamente en toda su producción, porque es un premio extensivo al conjunto de su obra. Por eso me van a permitir que empiece leyendo el acta de dicho premio, y como tenemos en la mesa a tres de los miembros del jurado, pues van a hacer la entrega de este galardón. De esta forma, pues ya vamos situando a Maher Abderrahmane dentro de ese panorama al que me refería, de los autores árabes contemporáneos, pero sobre todo y especialmente dentro de la nómina de autores del grupo editorial Sial Pigmalión, que nos están ayudando a establecer ese acercamiento entre las distintas fronteras idiomáticas, pero que muchas veces son relativas, sobre todo para ayudarnos a establecer ese acercamiento entre las riberas del Mediterráneo, ese Mare Nostrum, que es el que nos une más que el que nos separa, ¿no? Por eso, pues,
él ha sido reconocido con este galardón que han obtenido otra serie de autores árabes también muy prestigiosos. Por tanto, con su permiso, vamos a proceder a leer el acta de dicho premio. Premio Internacional de Literatura Árabe INARABI 2026. El Premio Internacional de Literatura Árabe INARABI se crea en 2017 por el grupo editorial Sial Pigmalión, coincidiendo con el 20º aniversario de la fundación del grupo, para premiar a autores del mundo árabe que hayan destacado como poetas, narradores, ensayistas o productores. Un jurado prestigioso propondrá cada año autores arabófonos que se hayan distinguido en diferentes géneros literarios, al igual que a traductores o hispanistas, y otorgará este galardón que reivindica la figura del místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio andalusí INARABI, nacido en Murcia, de padre murciano y madre bereber, a quien han considerado los maestros sufíes durante muchos siglos como el más grande de los maestros. La obra del autor premiado se publica dentro de las colecciones del grupo editorial y se presenta en las más importantes ferias del libro de Europa, América y África. Hoy iniciamos aquí la singladura de este libro, pero efectivamente ya los lectores de Maher Aterramán, del otro lado del Atlántico, se han empezado a interesar para poder tener allí tanto al autor como la obra, al igual que ocurrió con los libros anteriores. El jurado de la convocatoria del premio correspondiente a 2026 ha estado formado por don Rafael Bonilla Cerezo, de la Universidad de Córdoba, doña María Antonia García de León, de la Universidad Complutense de Madrid, don Francisco Gutiérrez Carbajo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, don Atur Hadi Sadún, de la Universidad Complutense de Madrid, don Jorge Evia Sierra, diplomático español, don José Manuel Lucía Mejías, también de la Universidad Complutense de Madrid, don Rida Mami, de la Universidad de la Manúa de Túnez, don Fabio Martínez, de la Universidad del Valle de Colombia, don José María Paz Gago, de la Universidad de La Coruña, don Basilio Rodríguez Cañada, doña Beatriz Saavedra Castelo, de México, doña Nelly Santos Gómez, de Venezuela, y concede por unanimidad este galardón a don Maher Aterramán por su libro Los fantasmas del vestíbulo y el conjunto de su obra. Un fuerte aplauso para el autor. Ahora vamos a proceder a entregarle el premio por parte de los 3 miembros del jurado presentes en la mesa, y lo vamos a hacer desde acá para facilitar la grabación, las otras grabaciones que se están haciendo el acto. Es un premio que, como digo, han obtenido personas muy reconocidas del ámbito arabófono, y para nosotros es un placer que Maher Aterramán sea también otro de esos representantes, no solo de la cultura española y árabe, sino de esa cultura andalusí en la que nos fusionamos durante muchos siglos y en la que pudimos reconocernos en una convivencia armónica. Pues muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Lo vamos a poner aquí para que no se rompa. Y bueno, pues van a intervenir a continuación los 3 profesores que los acompañan, pero al igual que en otras ocasiones el editor pues se reconoce como lector, y en este caso igualmente querría dar algunas de las razones por las que consideramos que esta obra, traducida al español por la doctora Asma Suisi, a quien desde aquí enviamos un recuerdo muy grato. Hace muy poquito tiempo estuvimos en Túnez presentando su tesis doctoral, que ya forma parte de la colección Trivium de nuestro grupo editorial, la colección más prestigiosa dentro del ámbito académico. Pero, como digo, el editor quiere compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la obra, puesto que entendemos que estamos ante un autor que no solo representa lo que es la narrativa árabe contemporánea, no solo tunecina, por supuesto, ¿no? Porque estamos ante un autor que trasciende fronteras culturales y geográficas, ¿no? Sino que estamos también
ante un exponente de la alta literatura árabe actual, y en ese sentido para nosotros es un placer, es un orgullo el que forme parte de la nómina de autores del Grupo Editorial SIAL Pich Malión. Hoy tengo el placer de presentarles el libro Los fantasmas del vestíbulo, de nuestro querido amigo Maher Abderrahmane. Se trata de una novela que explora temas profundos como la memoria, la identidad y el peso del pasado en la vida de las personas. A través de una narración introspectiva, el autor nos muestra cómo los recuerdos no son algo fijo, sino que cambian y se reconstruyen constantemente según nuestras experiencias y el contexto social en el que vivimos cada uno de nosotros. La historia gira en torno a un narrador que se enfrenta a la figura del padre, un hombre ausente que apenas formó parte de su vida. A partir de su muerte, el protagonista inicia un proceso de reflexión, de búsqueda personal para entender su origen, el de su familia y su propia identidad. Esta búsqueda está marcada por sentimientos contradictorios, como el resentimiento, la curiosidad o la necesidad de comprender. Uno de los elementos más importantes de la novela es el vestíbulo, que funciona como un símbolo central. Es un espacio de transición entre lo público y lo privado e íntimo, donde se cruzan miradas, secretos y tensiones familiares. En este lugar aparecen también los fantasmas, que no solo representan a personas del pasado, sino también a los recuerdos, culpas y conflictos no resueltos. Además, la obra critica de forma sutil el poder patriarcal dentro de la familia y la sociedad. El padre, que en apariencia es una figura de autoridad, también muestra debilidades, errores y contradicciones, lo que aporta una gran profundidad psicológica a los personajes. Otro aspecto destacado es la estructura narrativa, que no sigue un orden cronológico lineal. Los recuerdos van apareciendo de manera fragmentaria, como si fueran piezas de un puzzle que el lector, cada lector, debe ir reconstruyendo. En conclusión, Los fantasmas del vestíbulo es una novela reflexiva, introspectiva y compleja que invita al lector a pensar, a reflexionar sobre la memoria, la familia y la construcción de la identidad. No es una lectura trivial, excesivamente ligera, pero sí muy enriquecedora, ya que plantea preguntas profundas que permanecen incluso después de terminar el libro. Por eso quiero agradecerle que haya confiado de nuevo en nosotros para alumbrar esta obra en nuestra lengua, una lengua que ya le ha permitido dar el salto al otro lado del Atlántico, tener bastantes lectores en países como México, Colombia, República Dominicana, donde iremos después del verano, y otros países como también Perú, donde nuestro grupo editorial está publicando y difundiendo obras de distintos autores. Y sin más, pues voy a pasar la palabra a los auténticos protagonistas, junto con el autor, que son los presentadores. Para intervenir, en primer lugar, María Antonia García de León, mi profesora de Sociología de Educación, una de las autoras más prolíficas de nuestro proyecto editorial, que no solo ha transitado por el camino de la poesía, sino también por la narrativa, el ensayo, y con la que hemos tenido ocasión y el placer de estar en distintos continentes, y sobre todo hemos podido viajar con ella a Túnez, donde se le tributó un merecido reconocimiento por parte de los profesores y profesoras de la Universidad de La Manúa. Después va a intervenir Abdul Hadi Sadoun, sin duda alguna uno de los profesores, traductores, poetas y narradores más significativos que tenemos dentro de nuestra sociedad. Si bien es cierto que vino exiliado, trasterrado, como muchos otros salimos de nuestro lugar de origen, lo cierto es que ahora mismo él está plenamente integrado, no solo en el contexto universitario, sino en nuestra sociedad, y está haciendo una excelente labor
como traductor, puesto que está volcando al español obras muy prestigiosas como la que tuvimos ocasión de publicar, que bajo su coordinación pues se ha convertido en un símbolo, casi en un mito, concretamente en el mundo árabe y en especial en Arabia Saudí, en el Golfo Pérsico, o Península Arábiga, como les gusta decir más, porque me estoy refiriendo a las Muallakat para Millennials, un libro de la literatura fundacional, de las literaturas árabes fundacionales, esas literaturas preislámicas, que dieron también lugar a la fundación, a la creación de nuestra propia literatura, ¿no? Porque las casidas, las gacelas, esas estructuras primitivas, luego pues estuvieron también presentes en el surgimiento de nuestra propia poesía y literatura. Bien, pues esa obra, la obra que hemos presentado en el mes de noviembre y diciembre, dentro de las Jornadas de España, organizadas en Arabia Saudí, se convirtió en un símbolo de esa colaboración y cooperación cultural literaria entre nuestros respectivos países. Es también autor de las traducciones de otros muchos autores. En la próxima Feria del Libro vamos a presentar varias de esas traducciones, y él, como poeta y como narrador, es también un autor de referencia, un autor al que apreciamos y que forma parte también de la familia Sial Pigmalión. Y en tercer lugar está mi hermano tunecino, que es Rida Mami, una persona polifacética, una de las personas con las que más hemos trabajado desde hace casi 3 décadas, con el que hemos organizado encuentros literarios en Túnez, en El Cairo, en Madrid, con el que hemos viajado a Hispanoamérica, con el que hemos fraguado planes muy diversos y con el que hemos cosechado una serie de nuevos autores y múltiples amistades que ya forman parte de ese propio bagaje, no solo personal, sino de esa familia a la que yo me refiero constantemente, que es la familia que acoge a todos los autores y colaboradores de nuestra editorial. Él pues fue el introductor de MAE dentro de nuestro grupo editorial, y juntos, como decíamos antes, pues hemos transitado por lugares muy diversos y han ido siempre mostrando esa convivencia armónica entre nuestros respectivos pueblos y culturas. Y desde luego para mí pues es un orgullo que forme parte no solo de la familia, sino de la familia literaria, sino de la familia fraternal y casi consanguínea. Por tanto, gracias a los tres por estar aquí. Yo me voy a sentar a escucharles para no interrumpir sus intervenciones, y luego, por supuesto, el acto va a ser publicado con la intervención final de Maher Tarramal, que va a ser traducido por Rida Mami, aunque ya empieza a soltarse en el dominio del español, ya tiene ciertas habilidades lingüísticas, como lo va a demostrar, pero bueno, para mayor comodidad suya, pues va a ser traducido por el profesor Leana. Nada más, perdón por este largo introito, pero era de justicia presentar a las personas que tenemos con nosotros, que además de ser personas muy valiosas, son personas también muy queridas. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Está atendido? Voy a intervenir desde perfecto. Sí, sí. Eso se queda entendido en todo caso. Ahí está, ¿vale? Buenas tardes a todos, buenas tardes a mis queridos colegas Rida, Maher y a que acabo de conocer ahora, encantada, y al público que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias por venir. Hago un previo. He traducido mi intervención para el autor Maher en francés para que pueda seguirla, ¿no? Y no aburrirse escuchando intervenciones que tal vez no entienda del todo.
Así que ahí la tiene. Y también observarán sobre la mesa que he traído una ramita de olivo, porque ayer tuvimos un encantador encuentro de amistad y en la novela se habla mucho del olivo. Y entonces el olivo es el árbol sagrado y es frecuentemente citado en el Corán. Así que yo, como aquí estamos preparando también el Domingo de Ramos y tal, y había por allí olivos, pues le he traído un olivo para que nos acompañe. Sin más, empiezo a leer este texto breve, no hay peor pecado que la pesadez, ¿verdad? Entonces, que he preparado para la ocasión con mucho cariño. Queridos Basilio y Raquel, nuestros anfitriones, tanto monta tanto. Querido Maher Abderramán, querido Rida Mami, queridos colegas aquí, para no extenderme más, queridos participantes de este acto, amigos, amigas todas. Me emociona este ir y venir cruzando nuestro Mare Nostrum, de Túnez a Madrid, de Madrid a Túnez. Hoy es 27 de marzo 2026. La perspicacia de Basilio se ha dado cuenta que es un estilo bastante mío decir hoy, porque hoy es cuando el Cronos pasa a Kairos. No es ni ayer ni mañana, es hoy. El 13 de febrero pasado estábamos nosotros en Túnez y volveréis a estar aquí el 12 de mayo y en junio. Lanzo un vítor por este y venir, repito, con el único objetivo de crear cultura, trenzar amistad, cosas tan valiosas en estos tiempos convulsos, donde las aguas corren turbulentas bajo el puente, como decía Simon y Garfunkel. Tras este sentido saludo, paso a cumplir con el cometido que me dio nuestro editor y caro amigo Basilio, que me encargó presentar a piacere y sin cortapisas de tiempo, pero no abusaré, la excelente novela del escritor de Túnez, Maher Abderramán, titulada Los fantasmas del vestíbulo. Lo haré a mi modo, en 7 claves. Primera clave. ¿Quién es Maher Abderramán? Voy a ser breve, puesto que Basilio ha dicho bastante ya de él, pero sí lo que tengo aquí preparado un poco. Maher Abderramán es un periodista y escritor tunecino-británico, reconocido por su contribución a los medios de comunicación y a la literatura. Fue redactor jefe del noticiero de la televisión tunecina y en los 90 se trasladó a Londres para participar en la fundación del canal MBC, convirtiéndose en el primer redactor jefe árabe de este canal pionero. Su primera novela, El ojo de las palomas, es del 2020. Explora temáticas sociales tunecinas. El colibrí y la acacia, 2023, se inspira en hechos ocurridos durante la Revolución Tunecina de 2011, narrados a través de la lente de un joven cámara. Su versión en español obtuvo el premio a la mejor obra árabe traducida al español en 2024. Su tercera novela, Los fantasmas del vestíbulo, 2024, ha sido considerada por la crítica como una de las mejores obras tunecinas de los últimos años, etcétera, etcétera. Segunda clave, un reto y una suerte, y una oportunidad. De cómo llegué al día de hoy. Nada más volver de Túnez, como he dicho, Basilio me ofreció esta misión, presentar la novela de Maher Abderramán. Todo un reto, una especie de sabrupto para mí, que vivía alejada de la novela. Sin embargo, con entusiasmo acepté esta prueba, como en los antiguos cuentos. A ver qué camino escoges, dice el genio. Y yo siempre cojo el camino que tiene escrito, mejor lo lleno que lo vacío. Y dije sí. Llueve en Madrid, mientras esperamos la primavera. Me armo de valor y de instrumentos. Me encierro para lidiar bien esta novela. Vuelvo a leer a Ortega y Gasset y su magistral ensayo titulado Ideas sobre la novela y el teatro. Revista de Occidente, Alianza Editorial, 1982. Releo mis materiales de 4 años de estudio de teoría de la novela con el gran escritor Jesús Ferrero, hombre de baja estatura, extraordinariamente inteligente y original. Con él aprendí que nunca escribiría novela, salvo sorpresas del destino, por el esfuerzo hercúleo que exige. Me han acompañado también en este reflexivo mes estudiando la novela Italo Calvino, siempre útil, Gómez Pin y bastante más. En estos casi 2 meses que he vivido, acompañada de esta magnífica novela, como decía, que entre sus cualidades tiene la de espolear el interés a querer saber más. De ahí que me haya llevado a leer
la biografía de Javid Bourguiba y la historia de Túnez. Tercera clave, siguiendo a Ortega y Gasset. ¿Será Maher Abderrahmane un orteguiano avant la lettre? ¿O bien su inteligencia literaria le ha llevado a similares ideas que Ortega? Su obra cumple perfectamente con los requisitos que, según Ortega, debe tener una novela. Deseo leeros este fragmento de su brillante ensayo que ha citado sobre la novela, que resulta más actual que nunca y es utilísimo para escritores. Dice así Ortega, comillas, es una larga cita, pero realmente estoy sorprendida de su inteligencia. Me he reencontrado con Ortega, ¿no? Dice así, hay que invertir los términos. Dos puntos. La acción o trama no es la sustancia de la novela, sino al contrario, su armazón exterior, su mero soporte mecánico. La esencia de lo novelesco, adviértase que me refiero solo a la novela moderna, no está en lo que pasa, sino precisamente en lo que no es, comillas, pasar algo. En el puro vivir, en el ser y estar de los personajes, sobre todo en su conjunto ambiente. En suma, solo se necesita un mínimo de acción. La aventura, la trama, pasa a ser solo pretexto y como un hilo solamente que reúne las perlas en collar. No, no es el argumento lo que nos complace, no es la curiosidad por saber lo que va a pasar a fulano lo que nos deleita. Una redacción somera no nos sabe a nada. Necesitamos que el autor se detenga y nos haga dar vueltas en torno a los personajes. La prueba de ello está en que el argumento de toda novela se cuenta con muy pocas palabras. Ergo, no nos interesan demasiado. Recuérdese ahora las novelas mayores del pasado, las que han conseguido triunfar de las enormes exigencias planteadas por el lector de hoy. Y se advertirá que la atención nuestra va más a los personajes por sí mismos que a sus aventuras. Son Don Quijote y Sancho los que nos divierten, no lo que les pasa. Hasta aquí, este regalo magnífico salido de la inteligencia de uno de los grandes pensadores de la lengua española, José Ortega y Gasset. Esta novela, Los fantasmas del vestíbulo, cumple con los requisitos que, según Ortega, debía tener una novela. Dos puntos. No tener trama, solo la suficiente para ofrecer una estructura a la novela. En este caso, la estructura está formada por los miembros de una familia, una saga, a la que seguimos durante más de 100 años en la región de Monastir, Túnez. Es interesante observar que la novela se construye por estratos. Cada miembro de la familia tiene su propia historia y tienen en común el ambiente de un pueblo de Túnez llamado Kisvet. El eje de este escenario social son las relaciones de poder, ya que algunos miembros de la familia eran los jeques o alcaldes de la población. El autor hace narrar historia a distintos personajes de la familia o cercanos, mostrando diferentes aristas y ampliando los puntos de vista. Por ello, como cinéfila que soy, me viene a la memoria el magnífico film de Akira Kurosawa llamado Rashomon, que es un caleidoscopio de personajes en un mismo escenario, enfocados de distinta manera por la mirada maestra de nuestro escritor, Maher Abderrahmane, en su novela. Cuarta clave, en el corazón del patriarcado. ¿Cuál es el esqueleto, el armazón, el quid de la novela? Además de lo apuntado ya. Lo que voy a decir es un primer valor del texto que ha producido nuestro autor. Él nos muestra la estructura férreamente patriarcal de la sociedad en que acontece la novela. Esta estructura lleva como eje esencial la hegemonía masculina y la correlativa sumisión femenina. Lo ha expresado en una cita notable el reconocido sociólogo y después ministro de Cultura, Manuel Castells. Dice así sobre el reparto de papeles bajo la dominación masculina. Comillas, cita literal de Manuel Castells. La nobleza para el hombre, dijeron, el poder, la creación y la guerra suyos. Para la mujer, el espacio triste de las cocinas y la trastienda de los gineceos.
De mutilación cerebral han hablado algunas autoras. Aquí, con distancia, frialdad y objetividad, yo hablo de un sistema antropológico que ahormó a mujeres y hombres bajo unas naturalezas sociales basadas en la dominación-sumisión de los unos sobre las otras. Hay notables capítulos en la novela que nos hablan de ello. Así el retrato de la madre del protagonista, Laila Bringi. Dice el narrador: fue mi madre quien cargó con mi peso y pasó el resto de su vida cuidándome y amándome, en ausencia del que ahora yace frente a mí y a quien llaman mi padre. Página 17-18. La idea de ser un hijo ilegítimo me aterrorizaba. Página 21. Un quiz importante de este mundo femenino, que es todo un mundo ferozmente sometido bajo el patriarcado, es la propia relación de las mujeres entre sí, enmarcadas por esta jerarquía de poder. 2 puntos. Las mujeres mantienen, comilla, la amistad de las esclavas, siempre dispuestas a traicionarse si el amo las hace subir de categoría. De este modo, el personaje de Fatouma, la esposa del jeque, se comporta así. La solidaridad, o una forma de decir fraternidad en femenino, solo está siendo posible en el siglo XXI, entre mujeres libres. El patriarcado nos quiso enemigas, el siglo XXI nos ha hecho hermanas. Masculino-femenino. Me hago eco de la oposición que siempre marcaba el novelista Jesús Ferrero, tras años de investigación en el complejo entramado masculino-femenino. Fue miembro del seminario de Jacques Lacan en París. Lo sintetizaba así. Y es algo, por desgracia, de plena actualidad. La carga de muerte del alma masculina, en oposición, la carga de vida del alma femenina. De este modo, hay importantes capítulos en la novela que resuman odio, crueldad, muerte, cuyos protagonistas son los hombres. Por oposición, hay secuencias narrativas donde surge la vida y la alegría, siempre alentada por las mujeres, donde se canta, se baila y se comparte. Así el delicioso capítulo 9. En el gramófono pusieron un disco de la cantante argelina Alice Fitoussi, que yo misma he tenido el gusto de escuchar mientras redactaba este escrito muchos años después en Madrid. Estos móviles son la auténtica biblioteca de Alejandría. Y el nombre puse y allí salió la canción que cantaban las hijas del jeque y en esa fiesta tan bonita. Quinta clave, el vasallaje. El vasallaje como modo de adquirir y mantener el poder. Todo comienza con un antepasado de esta genealogía familiar. Fue muy interesante, y yo le sugerí y aceptaron tanto Basilio como Maher esta sugerencia, que incluyeran un cuadro genealógico de la familia, porque salen muchos personajes y eso ayuda mucho al lector. Y así lo hicieron, y ha quedado estupendo. Así, la genealogía familiar que describe la novela. Un antepasado llamado Abderrahim, quien logró hacerse mediante engaño con la posesión de una gran finca, tras delatar y contribuir a la captura de unos bandidos. Esta finca fue el premio que le dio el gobernador de la región. A partir de ahí se establecen unas relaciones de vasallaje con sus superiores y abusos con sus inferiores, para obtener y mantener el poder local. Estas relaciones de poder de vasallaje no son propias de una sociedad moderna, pero se ejercen en la novela y en la realidad durante el siglo XX y quién sabe si hasta en la actualidad. La novela termina con un posfacio de gran interés, donde quedan sintetizados los males del vasallaje. Dice textualmente así: es un sistema lleno de luchas políticas, religiosas y de intereses, tejido con cobardía, depravación y criminalidad en nuestro pequeño pueblo, que no difiere en nada de otros pueblos, ni siquiera del país entero. Página 252. Incluye este posfacio una carta de la que cabe destacar la despedida del narrador. No hago spoiler, solo son pequeños detalles. La despedida del narrador, que se define literalmente como un esbirro. Dice así, comillas: perdóname, hijo mío, veo que todo ha terminado
y nadie podrá pretender ser inocente de mi sangre, la sangre de un antiguo esbirro, tu padre. Página 253. Hacía tiempo que yo no escuchaba la palabra esbirro, que es una palabra fortísima. Y voy al, nota bene, voy al diccionario, dice esbirro: persona que ejecuta los órdenes de otra o de una autoridad, especialmente si para ello debe emplear la violencia. Secuaz, paniaguado, sicario, partidario, seguidor. Diccionario de la RAE. Es fuerte firmarse como un esbirro. Sexta clave: política y religión. Aunque la novela no trata exhaustivamente temas de política o religión, sí se ve afectada por el ambiente de su época, ya que se desarrolla durante los periodos del colonialismo francés, la lucha por la independencia y el periodo de Bourguiba como presidente de Túnez. De hecho, aparece la lucha entre los partidos Destur, religioso, y Neodestur, laico, creado por Bourguiba, y un periodo terrible de guerra civil. Bourguiba es un personaje para la historia, un líder extraordinario y original en el mundo árabe, feminista, laico y moderno. Gobernó Túnez de 1956 hasta 1987, en régimen de partido único presidencialista. Yo realmente me he entusiasmado bastante con Bourguiba. Y luego voy allí, a Túnez, estos viajes maravillosos que hacemos con Basilio, y nos alejamos se llama Avenida Bourguiba, pero a mí me gusta llamarle Boulevard Bourguiba, en el maravilloso Hotel África que tiene el Colonial. Y me da una inspiración tremenda, de tal manera que ahora estoy haciendo una obra que llamo El cuaderno azul de Túnez. Bien, realmente este es uno de los bienes de la novela de Maher, porque yo no tenía por qué leer Bourguiba, pero quise leer Bourguiba, ampliar, y quise leer la historia de Túnez. Eso es lo que hace una buena novela, ampliar el deseo de saber más, ¿no? Traigo a colación dos anécdotas suyas entre las miles que podría contar de su fascinante personalidad. Cuando un periodista cuestionó a Bourguiba sobre el sistema político de Túnez, este le respondió, literalmente: ¿el sistema? ¿Qué sistema? Yo soy el sistema. En febrero de 1961 invitó a sus conciudadanos a no ayunar durante el Ramadán para luchar contra el subdesarrollo y sentar las bases de un nuevo Estado moderno. En marzo de 1964, fíjense, en un acto sorprendente, bebió abiertamente en la televisión un vaso de zumo, en la sala del ayuno. Su falta de respeto para el ayuno y su discurso sobre el profeta Mahoma le llevó a ser acusado de apostasía en 1974. Bien, aquí acabo esta extensión a Bourguiba que me ha encantado realmente. Y hay otro tema que sale mucho en la novela que me gusta, que son los olivos. Y entonces hemos estado hablando ayer de los olivos y le pregunto a Maher si conoce este paisaje de España cuando pasas por Jaén. Están todas las colinas peinadas de olivos, ¿no?, por decirlo líricamente. Extensiones y extensiones de olivos. Entonces, movida por esta curiosidad de esta magnífica novela, porque aquí los personajes se dejan una herencia de olivos que finalmente no tienen esa herencia. Y entonces tenían una finca de 10.000 olivos que se la dejan, que en España viene a ser una finca de unas 50 hectáreas, es decir, una finca de tamaño medio, porque hay una gran extensión, diríamos, de latifundismo por los olivos, de secano, ¿no? Entonces, he pensado en todo ello y en la herencia de los olivos. Es una cosa muy recurrente y muy interesante en la novela, que comparten con nosotros el mundo mediterráneo, los olivos. Bien. Séptima y última clave: fondo y forma. La voz del narrador es una voz íntima, llena de observaciones psíquicas. Se está narrando a sí mismo, confrontándose con los hitos de su biografía. 2 puntos. Un padre que no conoce, el temor de ser hijo ilegítimo, el estigma de clase, pobre, rico. Este último es un aspecto clave de la novela de Maher Abderrahmane.
La literatura ha dado ejemplos notabilísimos respecto a esta problemática de un móvil social ascendente, por decirlo en términos sociológicos. Ejemplos como la célebre novela, conocidísima, y además llevada al cine, curiosamente por un director mexicano, Principio y fin, del egipcio Naguib Mahfouz. El Callejón de los Milagros. Exactamente. O la célebre novela Bella del Señor, de Albert Cohen. Es una joya en el análisis y crítica del poder. Fue objeto de un debate sociológico en el seminario de Pierre Bourdieu, mi maestro, en París, al que asistí. Nuestro narrador, trasunto de Maer, interrogo criatura de sus entrañas, él mismo, es un ser complejo, sofisticado en las relaciones sociales. Administra sus silencios, escucha, se desdobla, nada más lejos de un personaje sencillo. El vestíbulo. Notable es su diálogo interior en el gran vestíbulo de la casa, que da nombre a la novela. El vestíbulo, un lugar que no es fuera ni dentro, una pieza de la casa donde transcurren importantes relaciones familiares y sociales. Muy brillante es el diálogo interior que tiene ante el gran espejo del vestíbulo, probándose las ropas de sus antepasados. El burnus. Es una palabra que he aprendido en este último viaje. Yo misma me quería comprar un burnus, porque ahora veo que en estos tiempos del siglo XXI te puedes poner un burnus y quedar elegantísima. La próxima vez me lo compraré. Dios mediante. Respecto a la forma, quisiera beber un poquito de agua. Ay, gracias. Claro, porque estamos educados en lo clásico. Fondo y forma. Ahora este capitalismo salvaje, que eso hace marketing de la prosa, pues ya no hay fondo ni forma, hay un grifo abierto de una prosa, en fin. Eso es otro capítulo que he criticado en el libro mío que acaba de salir, un ensayo de la lírica. Digo, respecto a la forma, tenemos ante nosotros a un buen escritor, elegante, con buen pulso, sobrio. Me recuerda en otro orden de cosas, mutatis mutandi, a lo que el gran poeta arquitecto Joan Margarit exige a la escritura lírica. 2 puntos. Concisión y exactitud, en la cual no puede sobrar ni un pilar ni una viga, dicho en clave arquitectónica. Sin esos rasgos, un texto se derrumba como un edificio. Coincido con la brillante prologuista, la doctora Asma Sousi, Universidad de Túnez, a la que le mando desde aquí un saludo, en la apreciación de la hermosa forma de esta novela. Dice así, literal, en su prólogo: uno de los grandes aciertos de la novela reside en la sobriedad y precisión de su lenguaje. Con su ritmo pausado e introspectivo, la obra exige un lector atento y dispuesto a evitar sus silencios. La lentitud es una especie de música interior de la novela, que la dota de una fuerza contenida y a un tiempo de un sosiego especial. Termino expresando mi sincera felicitación a nuestro brillante novelista, Maher Abderrahmán, por su trabajo hercúleo y hermoso al tiempo. He ajustado a 7 claves el tesoro que es la novela, Los fantasmas del vestíbulo. Podría decir y encomiar mucho más. ¿Quién da más por menos? Procedan, corran a comprar esta novela. Amén, que quiere decir así sea. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y mi sincera felicidad para nuestro querido novelista Maher Abderrahmán. Realmente, para no repetir muchas cosas que ha dicho Basilio y ha dicho nuestra querida María Antonia, voy a decir que cuando en el año 2023 me mandó Basilio la novela, la primera de Colibrí y la Acacia,
realmente ha sido una sorpresa para mí, una agradable sorpresa, porque lo voy a decir directamente, no sabía nada yo de Maher Abdurrahman, porque yo también tengo el placer, el honor de ser amigo de muchos novelistas tunecinos, amigos míos. Y además de que nos influyó mucho la novela tunecina, especialmente en mi país, en Irak. Si hablamos de la pionera novela, la primera novela moderna de Túnez, حدث أبو هريرة قال, habló Abu Huraira y dijo, de Mahmoud al-Mas'adi, una de las grandes novelas de la literatura árabe, no solo, o incluso el mundial, no solo tunecina, ¿no? Y luego conocí personalmente a muchos de escritores, novelistas. No hablo de la poesía es quizás un campo más amplio, ¿no? Pero la novela, si hablo de Hassan al-Mosbahi, por ejemplo, pasó aquí en Madrid también, era nuestro amigo, sin mencionar otro que ganó el gran premio de la novela árabe, que es Shukr al-Mawqut, ¿no? Hasta el último, que podemos decir que uno de los más jóvenes que vivo hoy en día en Canadá, que es Kamal Riahi, que todos son amigos y conocidos para mí. Y cuando empecé a leer a Maher me ha dado esa sorpresa, gran sorpresa de verdad, y placer de leer sus novelas, la primera como es la última. Un aspecto que siempre me gusta de la literatura en general, la novela magrebí o tunecina, que siempre tiene este vínculo con la lengua francesa. En este caso, Kamal Riahi como Maher Abdurrahman tiene el vínculo con la lengua inglesa, y eso es un ambiente quizá nuevo dentro de la literatura tunecina. Y también los iraquíes, nosotros tenemos una relación muy estrecha también con Túnez, porque tenemos los dos grandes novelistas iraquíes que han vivido y se han casado con unas tunecinas, que son Abdurrahman Majid al-Rubai, incluso murió en Túnez, y Fuad al-Takarli, el gran novelista árabe iraquí, también tuvo relación muy estrecha con Túnez. Entonces, decir esa cosa para decir que Túnez es un centro dentro de la novela de la literatura árabe, no son nombres pasajeros, sino al contrario, que han hecho sus piedras importantes dentro de la literatura árabe, en la novela y en la poesía. Y sí, para no repetir también lo que han dicho mis colegas, los fantasmas del vestíbulo, que se puede traducir también, es Ashbah al-Saqifa en árabe, se puede traducir los fantasmas del zaguán, del cobertijo, del pórtico, para entender que no solo el vestíbulo en sí como palabra, porque realmente Saqifa en árabe tiene más significativos que el vestíbulo en la lengua española, ¿no? Y además de que vamos a hablar sobre la memoria, etcétera, etcétera, pero realmente es una novela de sagas, estamos hablando de una familia y más de un siglo, ¿no? Si no tenemos el título tan maravilloso de Márquez, de 100 años de soledad, podemos decir aquí 100 años y medio de soledad, ¿no? Porque la soledad y las relaciones humanas en esta novela realmente son el núcleo de toda la novela, además de la memoria, y luego hablamos de las relaciones hombres y mujeres, y también una de las cosas más importantes que hay que decir, de que aquí la presencia de la mujer es muy fuerte en esta novela, ¿no? Donde da, además de que el carácter de la mujer tunecina y el carácter de la mujer árabe, no solamente en lo típico y tópico que sabemos de la mujer árabe, sumida, está en la casa, o de casa, no, sino participa y está casi en todo, ¿no? Y la verdad que la mujer tunecina está en todo. Y luego el aspecto más, si es en el colibrí y la acacia, que estaba centrada casi en toda la revuelta tunecina o la revolución tunecina famosa en el año 2011, aquí en esta novela no va tan lejos de la política está presente en todo, desde el inicio si vamos a ver, el final del siglo XIX hasta hoy, han pasado en todo el proceso de la política tunecina, desde la ocupación, el colonialismo, Bourguiba, Abdel Ben Ali, hasta el último. Todo está mezclado con una prosa magistral, sinceramente hay que decirlo, y le felicito por todo.
El estilo del autor merece una mención especial en todo, ¿no? La prosa es sobria, precisa, contenida y sin exceso retórico, ¿no? Y cada palabra casi tiene su peso, incluso dentro de la misma escena de silencio, como estamos hablando, ¿no? Y da mucho peso a una novela, porque no se puede escribir una novela de 250 páginas mientras está llena de, digamos, escenas sin sentido. Realmente aquí todo con sentido. Y quien no tiene idea de la historia política, sociopolítica, humana del mundo árabe, o en especial en Túnez, que no ha leído la historia, no ha leído libros de historia, con esta novela sinceramente va a salir con mucha información y agradable también, sorpresas va a encontrar aquí en todo. A mí lo que me gustó mucho es todo este vínculo entre personajes, una va al otro, también nos recuerda en la caja china, una historia dentro de la otra. También es una herencia árabe, ya sabemos, desde las Mil y una noches, y traspasó luego a Occidente. Sinceramente a mí me encantó mucho y seguramente que voy a volver a leerlo, y a pesar de que yo he leído trozos en árabe y no conseguí la novela en árabe, pero seguramente que lo voy a buscar, y seguramente que voy a disfrutar en mi lengua materna, en árabe, quizá mejor que el español. Y te felicito y felicito también a nuestro querido Basilio y Sial, porque apostar por una literatura de minoría, porque hay que decirlo también, a pesar de que la literatura árabe es grandísima, de nivel grande, de escritores de gran nivel literario, pero realmente todavía no ha llegado, digamos, ni 1% de la literatura árabe traducida al español. Y ojalá que este paso, lo que hace Basilio, la editorial Sial o otras editoriales, de traducir y publicar y promocionar la literatura árabe, es un gran paso hacia adelante. Muchísimas gracias y Un poco de pie, es para cumplir la amiga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, Basilio, ¿quieres algo? Nada, pues no voy a alargarme mucho, solo quiero expresar mis agradecimientos a los amigos y colegas aquí presentes por estas brillantes presentaciones, a Basilio, sin lugar a duda, por permitir, no voy a hablar solo de Maher Abdelrahman, sino por permitir a la cultura tunecina que entre y que forme parte del acervo cultural español en general, permitiendo la traducción de muchos poemarios, de muchas antologías y últimamente una trilogía de nuestro amigo Maher Abdelrahman. Esto es muy importante porque permite el acercamiento de los pueblos, a pesar de nuestras diferencias, a partir siempre de la cultura y del acervo cultural en general. Yo no voy a hablar mucho de Maher porque realmente antes de ser novelista y periodista es amigo. Yo soy testigo de cómo nacieron estas obras, incluso me mandó muchas veces el manuscrito y tuvimos muchas conversaciones referente a la estructura, a la evolución, a la temática de estas obras. Además, he sido responsable de supervisar las traducciones de esta trilogía. Voy a hablar de una manera entonces breve de Maher antes de ser novelista. Es un periodista de mucho prestigio en Túnez. Nuestra juventud, en los años 80, todos nos hemos acostumbrado a su voz en el programa de las noticias de las 8 de la tarde. Era un jefe de redacción y además luego tuvo otra experiencia muy importante en Inglaterra. Estuvo casi 15 años en el canal NBC, ¿no?
en el que la empecé como jefe de redacción y de las noticias. Meher Abdelrahman, al jubilarse, esta experiencia periodística la supo aprovechar en sus novelas. Y así empiezo a hablar, y voy a hablar muy brevemente sin meterme en cosas técnicas o temas que han mencionado los colegas. Empiezo a hablar del Colibrí y la Acacia, que es la primera novela casi escrita, la segunda, pero la primera traducida al castellano. Es una obra que refleja, como se ha dicho, la revolución tunisina, todos los altibajos que vivimos después del año 2011, y además él aprovecha de ser periodista y crea un protagonista que es, como lo llama él, el portador del micrófono, es decir, un periodista que recorre la calle para darnos cuenta de lo que estaba pasando a lo largo de la revolución, con lo cual hay un parentesco enorme entre el protagonista y entre el novelista. El novelista entonces pudo aprovechar esta técnica de filmar todo lo que estaba pasando en la calle tras la revolución tunisina. Luego, la segunda novela, que es muy importante, yo diría que es muy atrevida en el mundo árabe. No sé, Abdel, si la conoces, La mujer de la tumba ovalada. No. Está traducida y es muy atrevida porque habla de la libertad de la mujer, pero de una manera muy exagerada, pasando de la libertad de la mujer a la libertad del cuerpo, incluso metiéndose en temas de la prostitución y siempre en nombre de la libertad y la emancipación de la mujer. Una mujer que la protagonista fue bastante criticada por la sociedad, que terminó con el suicidio, pero antes ha vivido unas crisis seguidas, incluso existenciales y psicológicas. Y esta novela tuvo dos críticas diferentes. Una crítica basada en el rechazo rotundo por parte de una clase determinada de los tunecinos, y otros acogieron esta novela con mucho ánimo y entusiasmo. Me refiero sobre todo a las jóvenes mujeres. La tercera novela, de las que han hablado los amigos y compañeros, Los fantasmas del vestíbulo, es una obra que confirma el apego de Meher Abdelrahman con su patria, con su país, con su tradición. Meher Abdelrahman, en sus novelas, nos ha demostrado o nos ha transmitido una realidad circundante de Túnez, desde un punto de vista sociológico, antropológico y sobre todo histórica. Esta novela nos lleva, para mí, a la época de oro, a la época de Bourguiba, a los años 50 y 60, donde realmente empezó la sociedad tunecina a constituirse y a formarse a través del expresidente Habib Bourguiba, un joven abogado recién vuelto de Francia, quien pudo transmitir entonces su bien conseguir la libertad de la mujer, entre otros asuntos. El vestíbulo, como decía nuestro amigo Abdel, es muy simbólico en la tradición árabe y la obra de Meher Abdelrahman en la novela. Quiero decir, el vestíbulo no es un espacio material, es un espacio que estimula, que está vivo, estimula a los personajes y inyecta en los personajes sentimientos varios. Es decir, este espacio deja de ser, como decía, material para involucrarse con los personajes y muchas veces se ha convertido en el verdadero protagonista. El vestíbulo es donde acontecen las historias de todas las familias y a la vez es un espacio que separa dos mundos, el mundo de fuera y el mundo de dentro, dándonos cuenta, por supuesto, de un montón de tradiciones
costumbres y sobre todo la realidad tunecina, con lo cual es yo la llamo literatura testimonio, tanto la primera novela como la tercera, sin lugar a duda, reflejan una cierta faceta de la sociedad tunecina. Y para terminar y decir que estas obras tienen mucha importancia, por lo menos en nuestra universidad, en la Universidad de La Manuba, donde tenemos el departamento más grande de español. La novela El colibrí y la acacia ha sido un tema de un estudio de memoria de máster de una alumna mía hace un par de años, un estudio comparativo entre El colibrí y la acacia y Los de abajo de Mariano Azuela, que es la Revolución Mexicana. El punto común es que Meher Abderrahman se vale de un protagonista cuya historia la conocía de antes porque fue periodista, portador de micrófono, y el protagonista ha desempeñado el mismo papel. En la obra del mexicano, Mariano Azuela ha sido médico y el protagonista también ha sido un médico quien tuvo la ocasión y la oportunidad de visitar a la gente en sus casas para darnos cuenta de las consecuencias de la revolución. Ahora mismo estamos trabajando un proyecto de una tesis doctoral que voy a dirigir, además ahora a mi vuelta a Túnez, porque me ha apasionado un detalle en sus novelas que son los personajes marginados. Pues el tema de la tesis va a ser los marginados en la obra de Meher Abderrahman, en las tres, en comparación con, todavía lo estoy pensando, o bien La colmena de Camilo José Cela, o bien Nada de Carmen Laforet. Entonces, sobre el papel del marginado en la literatura. Pues con esto yo quiero felicitar a nuestro novelista y desearle mucha suerte y que siga por estos caminos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, pues muchas gracias a los tres presentadores que efectivamente nos han dado visiones diferentes, pero que complementarias, ¿no?, de la obra. Y ahora nuestro invitado de honor, el auténtico protagonista de la tarde, Maher Abderrahman, pues va a ser el que intervenga. ¿Vas a hacerlo desde la mesa, Maher, o desde el atril? Entonces, si lo haces desde el atril... No pasa nada. No pasa nada, hombre. حضور الكرام، يعني أنا أكاد أكون يعني أفقد صوتي لما قيل حول شخصي المتواضع، وأيضا حول رواياتي، وأيضا أن هذا الحضور الكريم الذي هو يعني سواء من الأكاديميين، أساتذة، صحفيين، فما أجد نفسي يعني في حالة من الشعور لا يمكن أن Querido público, casi pierdo la voz por tanto lo que he escuchado de todos amigos presentes aquí, académicos, autores, y muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en este acto. أيضا تفاجأت بجمال وعمق ما كتبته أنطونييتا. También me ha sorprendido lo que ha dicho, lo que ha escrito nuestra querida María Antonia. يعني كانت قراءة عميقة. Fue una lectura profunda. وأيضا حتى المرجعيات، يعني فاجأتني بالمرجعيات، مرجعيات أدبية، مرجعيات في السوسيولوجيا، مرجعيات حتى في السينما. Me ha sorprendido con todas las fuentes que ha mencionado, sociológicas, políticas, literarias. التي قاست بها روايتي. Que ha medido mis obras. وأيضا الزاوية التي اختارتها لتحليل
الرواية، وهي الزاوية الجندرية، انطلاقا من إعجابها الشديد بشخص الزعيم الكبير باني تونس الحديثة حبيب بورقيبة. También el punto, la esquina que ha elegido para analizar los puntos importantes de la novela, como el personaje de Habib Bourguiba. فشكرا جزيلا أنطونيتنا على الجهد الكبير الذي بذلت في قراءة وكتابة مقالك العلمي. Muchísimas gracias por el esfuerzo y el esfuerzo que has empeñado por leer y analizar mi novela. وأيضا تفاجأت ولم أكن أعرف أن أستاذنا الكبير عبد الهادي سعدون قرأ الرواية وقام أيضا بنقدها انطلاقا من وضعها في موقعها من الأدب العربي. También me ha sorprendido lo que ha dicho Abdul Hadi, comparando mi novela, porque lo ha leído, comparando mi novela con otras obras de novela tunecina. وكان تحديد موقع هذه الرواية في عصرها الحديث مقارنة بالأدب العربي، وأيضا من خلال معرفته الكبيرة التي اكتشفتها بالأدب التونسي وشخصيته. También poner mi novela en su sitio por su conocimiento de la novela tunecina. فشكرا جزيلا. Gracias. وكيف لا يمكنني أن أتحدث عن البروفيسور رضا مامي. No voy a hablar del profesor هذا الرجل الذي آمن منذ البداية ومن أول رواية بما أكتبه من أدب. Este hombre el que creó desde el primer momento en todo lo que he escrito de literatura. وهو الذي فتح لي الباب كبيرا في هذا الجسر ما بين تونس وإسبانيا ليترجم أدبي. El que me abrió grandes puertas de conectar con la literatura española y árabe. فشرف كبير يلحقني بهذه الترجمة ودخول العالمية من خلال لغة جميلة جدا. للأسف لا زلت لا أعرفها، أفهم الجزء الكبير منها لكن لا أحرق النطق بها. Es un gran honor para mí de que me incluyen dentro de esta lista de obras en una lengua tan bonita como el español, que lo entiendo mucho, pero todavía me falta mucho para poder hablar español. والبروفيسور رضا مامي هو الذي فتح لي الباب أيضا لدخول هذه المؤسسة العريقة للنشر سيال بيغماليون. También gracias al profesor Mami por abrirme todas las puertas para poder publicar en esta gran editorial que es Sial Pigmalión. والتي احتضنتني سريعا وأصبحت جزءا منها وعضوا في هذه العائلة الكبيرة التي يترأسها صديقنا الكبير باسيليو رودريغيز كامياتا. Me abrazó rápidamente y me incluyó en su familia que preside mi amigo Basilio. وشرف كبير جدا الحقيقة يلحقني أن أحصل على هذه الجائزة، جائزة ابن عربي لأحسن رواية تمت ترجمتها. Es un placer y un gran honor conseguir este prestigioso premio que es Ibn Arabi. وهذه الحقيقة يعني الجائزة الثانية، لأن هذه الرواية حصلت أيضا على الجائزة الوطنية الأولى في تونس لسنة 2025. Y realmente ese es el segundo premio porque la misma novela en árabe que consiguió el Gran Premio Nacional de Túnez. فشكرا لكم جميعا وشكرا للسادة المحاضرين وشكرا لدار سيال بيغماليون. Gracias a todo el público, a los presentes y a la editorial. Muchísimas gracias. Cualquiera de ellos que quiera intervenir, para nosotros sería un placer que pudiese hacerlo. Adelante, por favor. Adelante.
está entendido por esto. Buenas tardes. Para mí es un gran placer encontrarme aquí, porque en la vida no existen casualidades, sino causalidades. Hoy teníamos que estar mi esposa y yo en Madrid para percatarnos de esta maravillosa presentación literaria poética y encima bajo el paraguas de la ANML, que es la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional, en la cual pues me honra ser el presidente del capítulo del Reino de España. Pues bien, es interesantísimo esta literatura árabe, e incluso podría yo decir de minorías porque no es muy difundida, es para especialistas sobre todo. Conozco el gremio de traductores, sobre todo en los foros judiciales, que siempre han servido a la administración pública y la de justicia, pero que también en materia literaria y cultural, al ser una lengua poco mayoritaria o conocida aquí en nuestro país, ayuda mucho a difundir lo que es esta cultura tan próxima a la nuestra en la historia a lo largo de los siglos, y que en el siglo XXI pues está recobrando nuevo curso, y de esta manera contribuir a una unidad, porque lo que no se conoce no se ama. Por lo tanto, agradezco mucho a todos los hispanistas árabes o arabistas hispanos por esta contribución permanentemente a la difusión de la cultura hispanoárabe, que tantos siglos influyó y nos consolidó en nuestra cultura, y no digamos en las zonas como la mía, que es el Levante español, Valencia, ha influido. Tenemos un tribunal secular centenario, que además, más que centenario, multicentenario, que está incluido en la Constitución como el único vestigio de justicia oral, que es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, influido por digamos, la civilización árabe y lo que es la tecnología en los regadíos de las acequias de la Huerta Valenciana. Pues bien, sigamos por este curso, sigamos por estos pasos, agradeciendo. También tengo que decir que eximios poetas y el editor próximamente formarán parte de la otra academia que presido a nivel, esta sí que es internacional y mundial, que es la Academia AITEC, Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, con sede en Valencia, España, y que pues estaremos verdaderamente dichosos de contar con ustedes como nuevos miembros del Pleno Derecho el día 16 de mayo en la ciudad de Valencia, en un acto que estamos cuidadosamente organizando y al cual están gustosamente invitados todos y cada uno de ustedes. Pues un placer estar con vosotros, y que bueno, y que viva la poesía, viva la musa, viva la cultura, y viva el editorial Pigmalión, que yo encontré que era el tronco común entre Cádiz y todos los demás, con ustedes y con España. Al final, el nexo común, el común denominador es Pigmalión, al fin y al cabo, como dice su nombre. Enhorabuena y Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, para nosotros es un placer estar bajo el paraguas de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional. Desde aquí, un saludo muy afectuoso a doña Rosalía de la Soledad y a todos los demás académicos, y efectivamente tendremos el placer, junto con el profesor Rida Mami, la escritora Neri Santos Gómez, de estar Dios mediante en mayo para incorporarnos a tan prestigiosa institución. Efectivamente, ahí vamos a tener también ocasión de poder representar ese encuentro
esa colaboración institucional, pero también ese encuentro personal de los académicos de distintos países, de diferentes culturas y lenguas, como es el caso del profesor Rida Mami, o esos autores hispanoamericanos que también se están sumando a una academia que aúna dentro de sí especialidades muy diferentes, pero todas en relación con el mundo de la cultura, con el mundo de la literatura y con el mundo científico y de la investigación. Para nosotros será un placer poder incorporarnos. Y bueno, pues también quedamos emplazados para podernos reencontrar con el profesor Maher Abderrahmane, no sé si en Túnez, en España o en Hispanoamérica, porque tenemos nuevas citas. Me consta que tanto el profesor Maher Abderrahmane como el profesor Rida Mami están invitados para ir a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en República Dominicana, pero antes les vamos a tener en la Feria del Libro de Madrid, también Feria Internacional del Libro de Madrid, durante la segunda semana de junio. Ahí vamos a organizar las jornadas de literaturas hispano-afroamericanas. Presidente, aprovecho para invitarte y para que hagas extensiva esa invitación a los demás miembros de ambas academias. Por supuesto, tenemos también aquí presentes a otros amigos que vamos a colaborar con ellos, que ya de hecho estamos colaborando con ellos, y también vamos a organizar dentro de esa semana un acto muy simbólico. Ya es el tercer año que lo hacemos, el encuentro de escritores por la paz. En un mundo como el que ahora estamos sufriendo, hay más de 55 conflictos armados actualmente vigentes. Y tenemos que de alguna forma levantar también pues el pabellón literario, ¿no? Quizá de una forma más testimonial, ¿no? que efectiva, porque ningún poeta, ningún narrador ha conseguido parar una guerra, pero al menos tenemos la capacidad de hacer nuestras obras, de denunciar la locura, la vorágine, bueno, pues esas situaciones que se están produciendo en distintos lugares y que nosotros tenemos al menos esa posibilidad de manifestarnos, de dejar constancia de nuestra denuncia a través de nuestro trabajo cotidiano. Y bueno, pues hay también otra serie de actividades como el encuentro del Centro Internacional Hispano-Árabe, en el que nuestro querido amigo Rida Mami va a ser reconocido con la medalla de oro. Abdul Hadi Sadoun también pertenece a la familia de Ciar, que aboga por ese encuentro entre nuestras respectivas historias y lenguas. De hecho, este año, que ha sido declarado el año andalusí de Ciar, vamos a hacer una publicación dentro del grupo editorial Sial Pigmalión sobre esa etapa de nuestra historia común, sobre la etapa andalusí. Una serie de especialistas muy prestigiosos, todos ellos, van a reflexionar en torno al tema de esa convivencia andalusí, en la que bueno, pues, se consiguieron grandes avances técnicos, grandes avances literarios, culturales, científicos, y que pues parece que está muy olvidado, ¿no? Parece que es imposible esa convivencia armónica de las tres grandes religiones y culturas, y en el Andalus al menos eso fue una realidad, con sus situaciones comprometidas. Siempre en la historia nos encontramos con momentos en los que desencuentro o los desacuerdos pueden dar pie a circunstancias inesperadas o no deseadas, pero yo creo que una época tan floreciente como el Andalus tenemos que reivindicarla como, por un lado, parte de nuestra propia historia, por otro lado, como parte de esa historia común que decíamos antes. En todas esas actividades nos vamos a encontrar, nos vamos a reencontrar durante el mes de julio, y bueno, pues vamos a terminar invitándoles a la lectura de las obras del profesor Maher Abderrahmane, que, como digo, nos dan una visión prístina, clarísima, ¿no?, de esa historia reciente de Túnez, una historia en la que hemos participado de una forma simbólica, porque estuvimos ahí cuando la revolución de los Jamínez estábamos precisamente organizando el primer encuentro hispano-tunecino de intelectuales y escritores, y vimos esa triste realidad de los atentados. Vivimos también
pues esa pena común compartida, tanto del pueblo tunecino como de los demás pueblos mediterráneos, donde la locura, donde bueno, pues, el terror, ¿no?, sembrado por esos grupúsculos que quieren evitar la convivencia de los pueblos, hizo que efectivamente Túnez se sumergiese en unos años difíciles de los que todavía está saliendo, pero que el pueblo tunecino ha demostrado, ¿no?, especialmente a través de esa difusión de las obras culturales, ¿no?, de las obras literarias, que tiene pues, la convicción de que efectivamente tienen que transmitir una visión mucho más positiva y armónica de la que proyectaron esa locura que fueron, como digo, los atentados radicales, ¿no?, que pues de alguna forma dejaron constancia de que efectivamente hay muchos que también están intentando que vivamos de espaldas los unos a los otros, sin el mutuo conocimiento, sin la colaboración a la que estamos nosotros apelando aquí hoy. En las obras de Mayra Terramán conocemos mejor esa sociedad, esa cultura, y sobre todo pues vemos cómo va creciendo como gran narrador, como representante de esa prosa, de esa narración, de ese testimonio vivo, ¿no?, que es lo que realmente él hace, convertirse en no solo relator, sino que él está dejando constancia para la historia de unas transformaciones sociales que hicieron que el pueblo tunecino no abandonase la senda de la concordia, la senda del progreso en definitiva, ¿no? Si ellos lograron erradicar la esclavitud, incluso antes que nosotros, y consiguieron incorporar a la mujer a la sociedad, a la cultura, a la universidad, de una forma, yo creo que ejemplar, pues tienen también que demostrar que su lucha por la democracia, por la instauración de un sistema democrático, a pesar de las dificultades, ellos van a permanecer en esa lucha, en esa constancia y sobre todo en esa colaboración, en lo que nosotros podamos aportar desde nuestra propia experiencia también, que fue traumática, ¿no? También tuvimos que luchar contra el desatino, contra esa locura, ¿no?, que impone el terrorismo, ¿no?, pero que pues yo creo que es superable, que de alguna forma a través de las fortalezas humanas podemos conseguir ir escalando y superando. Bueno, pues todo eso está dentro de las obras de Mayra Terramán, por eso son didácticas, por eso tienen ese componente sociológico y sobre todo, insisto, de una prosa finísima que bueno, pues hace que efectivamente tenga reconocimiento de prestigiosos premios y sobre todo que le ha permitido cosechar lectores de muy distinta naturaleza y de diferente procedencia. Muchas gracias por la confianza que ha depositado en nosotros. Un fuerte aplauso para él, para todos ustedes. Nos despedimos. Gracias a los presentes, gracias a todos los que nos han estado siguiendo vía streaming y les esperamos próximamente en las distintas actividades que convoca el Grupo Editorial SIAD Pigmalión. Hasta siempre.